Hay algo extraño que ocurre justo antes de que tu vida cambie por completo. No es lo que esperas. No es un momento de claridad, ni un arrebato de inspiración, ni una crisis visible. Es algo mucho más silencioso, mucho más desconcertante. Es un descanso que no reconforta. Un día te despiertas y sientes que algo dentro de ti simplemente se ha detenido. No hay razón aparente. No hubo colapso, ni pérdida, ni trauma, solo una extraña sensación de que seguir empujando ya no tiene sentido. Como si el esfuerzo mismo hubiera perdido su justificación, como si una fuerza invisible te hubiera dado permiso para detenerte sin decirte por qué. Te encuentras descansando, pero este descanso no se parece a ninguno que hayas experimentado antes. No trae alivio, no brinda paz, no te prepara para volver más fuerte. Se siente final, definitivo, como si algo hubiera terminado sin pedirte confirmación. Lo más inquietante es que no sabes qué fue lo que terminó. Te han enseñado que el descanso sirve para recuperarte, para recargar baterías y regresar al movimiento. Que detenerse solo tiene sentido si después vuelves a empezar. Pero este descanso no está preparándote para nada y eso te desorienta profundamente. Porque si no es para recuperarte, entonces, ¿qué es? Déjame contarte algo que muy pocas personas comprenden, algo que Carl Jung descubrió después de décadas de trabajo con la psique humana. Existe un tipo de descanso que no es una. Es una señal de completación. No es el punto y seguido de un capítulo, es el punto final de un libro entero. Lo que viene después de ese punto no tiene nada que ver con lo que vino antes. Cuando la psique te dice que descanses, no te está pidiendo que te detengas temporalmente, está diciendo que algo ya terminó su función, que una etapa completa de tu desarrollo psicológico llegó a su fin, que una orientación interna cumplió su tarea adaptativa y que ahora la energía se está retirando. Jung lo llamó la retirada del alivio. La energía psíquica, esa fuerza que impulsa tu vida, se aleja de las estructuras viejas, de las identidades que ya no te representan, de las metas que ya no te mueven. Mientras esa energía se retira, te quedas en un extraño limbo, sin motivación, sin deseo, sin claridad, sin dirección, pero también sin sufrimiento. Este estado no es depresión, es algo completamente distinto, neutralidad, una quietud plana donde antes había impulso. Tu mente consciente, tu ego, entra en pánico porque necesita movimiento. Necesita saber hacia dónde va, necesita sentir que está en control, y cuando no lo siente empieza a inventar problemas. Algo está mal conmigo, piensa. Estoy perdiendo mi propósito. Necesito hacer algo. Debería estar más motivado. Pero en realidad no está mal nada, lo que está pasando es que tu psique está realizando un proceso que tu conciencia no puede ver, que no puede entender, que no puede controlar. Se está reorganizando desde las profundidades, y ese proceso no pide permiso. Jung observó algo crucial en sus pacientes: las grandes transformaciones internas no llegan con emoción, no llegan con señales claras, no llegan con inspiración, llegan con desapego, con una extraña indiferencia hacia lo que antes importaba, con un silencio donde antes había ruido. La gente se asusta porque espera que el cambio se sienta emocionante, que llegue con visiones, con certezas, con un plan. Pero el cambio real, el que emerge del inconsciente profundo, no funciona así que la próxima vez que sientas ese descanso inexplicable, no lo tomes como un fracaso. Reconócelo como la señal de que una fase ha concluido y que la psique está preparando el terreno para algo nuevo. Permite que la quietud sea el punto final de un libro, y abre la puerta a la historia que aún está por escribirse. Imagina que, sin anunciarlo, sin explicarlo, sin justificarlo, tu energía se retira de lo viejo para invertirla en lo nuevo.
Mientras eso ocurre, te encuentras suspendido en un extraño estado, un descanso que no descansa, una quietud que no calma, un vacío que no duele pero tampoco llena. Te preguntas cuándo terminará, cuándo volverá la motivación, cuándo sabrás qué hacer. La respuesta no depende de tu decisión, ni de que te sientas listo. Depende de que el inconsciente concluya su trabajo interno. Esa reorganización puede tomar días, semanas o meses, no sigue tu agenda, no tiene cronograma. Lo que casi nadie te dice es que ese tiempo no es pérdida. Ese descanso no es estancamiento, es el trabajo más importante que has realizado, aunque no lo percibas conscientemente. Tu psique está limpiando, reorganizando, preparando el terreno. Cuando la transformación concluya, lo que emergerá no será lo que esperabas, ni lo que imaginabas, ni lo que planeaste. Será algo completamente distinto, surgido de un lugar más profundo que el pensamiento, del inconsciente que no necesita palabras pero sí sabe. No llega como una posibilidad, llega como un hecho en movimiento, como una decisión que ya está tomada por ti, y tú simplemente te deslizas con ella, sin saber por qué, sin entender cómo, solo sintiendo que es correcto, inevitable, tuyo. En ese momento te quedarás sin palabras, porque comprenderás que todo ese tiempo de espera no fue vacío, sino una preparación silenciosa, invisible y perfecta. Si algo de esto resuena en ti, si sientes que estás en ese extraño lugar donde nada tiene sentido pero tampoco sufres, quédate hasta el final, porque lo que vas a entender puede cambiar por completo la forma en que vives este momento. No estás estancado, no estás perdido, estás exactamente donde tu ser necesita que estés. Para reconocer este estado primero debes eliminar lo que probablemente está contaminando tu experiencia, la culpa. Vivimos en una cultura que moraliza la energía, como si tenerla fuera virtud y no tenerla fuera debilidad, como si el descanso tuviera que ser ganado, merecido, justificado con esfuerzo previo. Jung veía la psique de forma distinta, no como algo que controlas con fuerza de voluntad, sino como un sistema autorregulado, un organismo vivo que distribuye su energía según la necesidad psicológica, no según la expectativa social. La libido, esa energía psíquica que impulsa tu vida, no es un recurso moral, no es una recompensa por disciplina ni un castigo por debilidad. Es una fuerza económica que se invierte donde hay necesidad de adaptación y se retira cuando la adaptación se completa. Así de simple, así de brutal. No es que hayas fallado, ni que te hayas rendido, ni que hayas perdido la capacidad de esfuerzo, es que la tarea psicológica para la cual esa energía fue invertida ya terminó. La psique, con una economía implacable, retira la inversión, deja de alimentar esa estructura, deja de sostener esa identidad, deja de impulsar ese deseo y entonces aparece el descanso, pero no el descanso reconfortante que conoces, no el descanso que te hace sentir renovado, ese descanso es la señal de que tu interior está preparando algo nuevo. Permanece atento, confía en el proceso y permite que la energía que ahora fluye en silencio guíe tu próximo paso. Cuando la transformación se complete, reconocerás que todo ese vacío era, en realidad, la cuna de tu próximo gran salto. ¿Alguna vez has sentido que el descanso se vuelve un vacío neutro, desconcertante, sin alivio, solo con ausencia de motivación, ausencia de claridad, ausencia de impulso hacia adelante? Entonces tu ego, acostumbrado a dirigir, a controlar, a saber, entra en modo de emergencia y empieza a crear narrativas: estoy deprimido, perdí mi propósito, algo está mal, necesito arreglarlo. Pero en realidad nada está mal. Lo que ocurre es que tu ego confunde la retirada de energía con un problema, la neutralidad con la depresión, la finalización con el fracaso, porque solo conoce una forma de existir, en movimiento constante hacia algo. Cuando ese movimiento se detiene, el ego lo interpreta como catástrofe,
Tu psique, sin embargo, sabe algo que el ego ignora. Sabe que no todo movimiento equivale a progreso, que no toda quietud implica estancamiento, que a veces la única manera de avanzar es detenerse por completo. Carl Jung observó este fenómeno una y otra vez en sus pacientes. Llegaban a su consulta confundidos, asustados, convencidos de que algo estaba terriblemente mal. Decían, ya no siento nada por mis metas, ya no me importa lo que antes me apasionaba, no sé quién soy sin mi ambición. Jung les respondía con una frase que los descolocaba, tal vez no esté pasando nada malo, tal vez sea algo necesario. Porque él entendía que las grandes reorganizaciones internas no llegan con drama, llegan con desenganche, la energía se retira de lo que ya cumplió su función, y ese retiro genera un estado que parece apatía, pero no lo es. La apatía está cargada de resistencia, de rechazo, de un no quiero sentir esto. Este estado, en cambio, está marcado por una aceptación neutral, es lo que hay y no estoy luchando contra ello. Esa diferencia es crucial, porque la apatía hunde, paraliza, hace sentir peso, culpa y atrapamiento. Este nuevo estado vacía, aligera, deja un espacio donde antes había ruido y ahora hay silencio. En ese silencio ocurre algo que tu conciencia no puede ver, porque opera en capas más profundas de la psique. No tiene palabras, ni imágenes, ni lógica, pero es absolutamente real. La psique se está reorganizando, desmantelando estructuras viejas, soltando identidades que ya no sirven, liberando apegos que cumplieron su propósito y creando espacio para algo nuevo, algo que aún no tiene forma, algo que tu ego no puede imaginar, porque para imaginarlo tendrías que ser alguien que ya no eres, ahí radica el problema. Sigues intentando entender lo que viene con la mente de quien fuiste, pero esa persona se está disolviendo. Lo que está emergiendo todavía no ha nacido, todavía se está gestando en el inconsciente, y el inconsciente no apura sus procesos, no negocia, no explica, simplemente hace su trabajo. Tu única tarea en este momento no es actuar, sino permitir. No es forzar claridad, es confiar en la oscuridad, no es acelerar el proceso, es respetarlo. Cada vez que intentas forzar dirección, que intentas recuperar la vieja motivación, que luchas contra este estado, solo retrasas lo inevitable, porque lo que está emergiendo emergerá con o sin tu aprobación, con o sin tu comprensión, con o sin tu esfuerzo, acéptala. Abraza el silencio, y permite que la transformación interna siga su curso. Solo entonces la nueva versión de ti podrá nacer, libre de las ataduras del ego que ya no le sirven. Esa es la verdadera fuerza del descanso, no es ausencia, es el preludio de lo que está por venir. La pregunta no es si eso va a suceder, la pregunta es si vas a resistirlo o si vas a permitirlo. Permitirlo significa quedarte en ese descanso incómodo, en esa quietud desconcertante, en ese no saber que hace temblar a tu ego. Porque del otro lado de ese no saber está quien realmente eres, no quien construiste para sobrevivir, no quien diseñaste para ser aceptado, sino tu ser más profundo, más auténtico, más completo. Ese ser no necesita motivación para existir. No necesita razones para moverse, no necesita planes para actuar, simplemente es. Desde ese ser todo fluye sin esfuerzo, sin resistencia, sin lucha. Pero para llegar allí primero tienes que atravesar este extraño descanso que no descansa, esta quietud que desconcierta, este vacío que prepara, a medida que este desenganche se instala. El descanso se manifiesta de formas que contradicen todo lo que te enseñaron. Puedes detenerte sin resistencia interna, pero detenerte no trae el alivio esperado. Duermes tus horas, pero el sueño no restaura tu ambición. Tomas ese, pero el deseo no vuelve afilado ni renovado. Incluso no hacer nada se siente extrañamente neutral,
como si el placer y la insatisfacción retrocedieran al mismo tiempo. Eso es perturbador precisamente porque la cultura enmarca el descanso como sanación, como el momento en que la energía vuelve a fluir, donde la motivación reaparece, donde te sientes renovado, recargado, listo para volver. Cuando eso no ocurre, el ego asume que algo falla, que estás roto, que necesitas arreglarte. Psicológicamente, ese tipo de descanso señala algo muy específico. Carl Jung lo describió como un punto de inflexión en el desarrollo psicológico. Cuando una orientación psicológica completa su función adaptativa, la psique no la reemplaza inmediatamente con otra. Existe un intervalo, un espacio, un periodo de latencia donde el alivio se retira de las estructuras viejas antes de reinvertirse en algo nuevo. Ese retiro crea una quietud que se siente plana en lugar de reconfortante, porque el alivio pertenece a la resolución, a historias que terminan con comprensión o recompensa, a ciclos que se cierran con satisfacción. Este descanso, en cambio, pertenece al desapego, marca el final de la participación, no el comienzo de la recuperación. Y esa diferencia lo cambia todo. Si esperas recuperarte para volver a lo que hacías, estás esperando algo que no llegará. No porque haya algo mal contigo, sino porque ya no hay nada a lo que volver. Lo que hacías, quién eras, lo que te movía, eso ya terminó y tú lo sabes. Aunque tu ego aún no lo acepte, por eso el descanso se siente vacío, no está llenándote para que regreses, está vaciándote para que puedas soltar. El ego lucha contra eso con todas sus fuerzas, porque espera que el descanso se sienta ganado y gratificante, como prueba de que el esfuerzo valió la pena, como recompensa por haber trabajado duro. Cuando el descanso llega sin ese confort, sin la sensación de me lo merezco, el ego lo interpreta como vacío, como pereza, como fracaso. Allí es donde entra la sombra, esa parte de ti que carga todos tus miedos no examinados, todos tus juicios internalizados, todas tus creencias sobre lo que significa ser valioso. La sombra amplifica el miedo susurrando, si no estás motivado, no vales nada, si no produces, no mereces existir. Reconoce ese susurro, observa la sombra, y permite que el vacío se convierta en el terreno fértil donde surge tu verdadero ser. Solo entonces el descanso dejará de ser una amenaza y se transformará en la puerta que te lleva a la autenticidad más profunda. Si sientes que no avanzas, es fácil creer que estás muriendo. Esa frase suena como una verdad absoluta, pero en realidad es una mentira que la cultura nos ha impuesto. Nos han condicionado a confundir movimiento con vida, productividad con valor, esfuerzo constante con propósito. Jung vio a través de esa ilusión. Entendió que en el desarrollo humano existen momentos en los que la quietud es más activa que el movimiento, donde el vacío resulta más productivo que el esfuerzo, donde no hacer nada es precisamente lo que el proceso necesita. No se trata de descansar para volver a la misma rutina, sino de descansar porque algo dentro de ti ya no requiere tu participación. La psique ha cerrado un ciclo, ha terminado una fase y ahora se encuentra en un proceso silencioso e invisible, preparando la siguiente etapa. Ese proceso no puede ocurrir mientras sigas aferrado a lo viejo. No puede suceder mientras inviertas energía en metas que ya no resuenan contigo, ni mientras te identifiques con una versión de ti que ya cumplió su función. Por eso la mente retira la energía, te impulsa a soltar, a vaciar tus manos de lo que ya no necesitas cargar. Solo cuando tus manos están vacías pueden recibir algo nuevo. Ese es el verdadero trabajo del descanso, no una simple recuperación, sino una liberación, un vaciado, una preparación para transformarte. La transformación nunca es cómoda, nunca es clara y rara vez es lo que esperas, pero es inevitable y ya está en marcha.
Aunque tu ego aún no lo perciba, suscríbete ahora si sientes que esto no es solo teoría abstracta, sino una experiencia que vives en carne propia, porque la siguiente parte profundizará aún más en por qué este proceso se siente tan desorientador. De ese descanso neutral surge otra característica que desconcierta profundamente: el deseo mismo comienza a caer en silencio. No hablo de depresión ni de un peso aplastante, sino de algo mucho más sutil y extraño. Notas que pensar en el futuro pierde su carga emocional. Las metas que antes te impulsaban con fuerza magnética ahora aparecen como ideas distantes, abstractas, sin gancho. Puedes razonarlas, pero no te mueven, no te encienden, no te llaman. Las fantasías sobre lo que podría pasar, sobre lo que podrías lograr, sobre quién podrías convertirte se vuelven curiosamente irrelevantes. No es resignación ni pérdida de esperanza, es que el mecanismo psicológico que te lanza hacia el futuro se está debilitando. Incluso el miedo, ese temor que normalmente te hace anticipar todo lo que podría salir mal, también se suaviza. No porque todo esté resuelto, sino porque la capacidad de proyectar escenarios futuros, tanto positivos como negativos, sigue siendo completamente funcional, presente, capaz de realizar tus tareas diarias, pero internamente hay una quietud espaciosa donde antes habitaba el querer, el anhelo, la tensión constante entre lo que tienes y lo que deseas. Este estado confunde profundamente al ego, porque durante toda tu vida el ego ha confundido el deseo con la vitalidad. Ha creído que mientras deseas algo estás vivo, que mientras anhelas, persigues y quieres, estás en el camino correcto. Ahora, al vaciar ese deseo, descubres que la verdadera vida no se mide por la cantidad de metas que persigues, sino por la profundidad del silencio que aprendes a habitar. Si estás listo para abrazar esa quietud, para dejar que la transformación fluya sin resistencia, suscríbete ahora y acompáñanos en el próximo capítulo, donde desvelaremos los pasos concretos para navegar este territorio desconocido y emerger con una nueva forma de ser. Imagina que el deseo no es la señal de que estás vivo, sino el combustible que impulsa tu adaptación. Carl Jung ya lo intuía. El deseo surge cuando la psique necesita moverse hacia algo que aún no forma parte de ti, cuando existe una brecha entre quién eres y quién necesitas llegar a ser. Esa brecha crea una tensión que te empuja hacia adelante, pero, una vez que la tarea adaptativa se completa y la integración se consolida, la tensión desaparece y, con ella, el deseo. No es que algo haya fallado, simplemente ya no se necesita. En ese momento el silencio interno se vuelve limpio, no pesado. La ausencia de deseo no se siente como depresión, porque no hay una carga que te aplaste, ni un reproche que te susurre que eres un fracaso. No hay gravedad emocional que te arrastre, solo falta de impulso. Esa diferencia es crucial. La depresión está saturada de culpa, vergüenza y una sensación de estar atrapado. En cambio, lo que experimentas ahora es una neutralidad, una extraña paz que no es felicidad pero tampoco sufrimiento. Tu ego, sin embargo, entra en pánico. Interpreta la desaparición del deseo como peligro existencial, como estancamiento, como pérdida de propósito. La sombra refuerza esa alarma, equiparando el querer con estar vivo y temiendo que sin deseo nada significativo pueda suceder. Pero, psicológicamente, ese silencio indica otra cosa: preparación, reorganización, reorientación. Cuando nada te llama, cuando ninguna meta te seduce y ningún futuro te entusiasma, es señal de que tu psique está trabajando a un nivel profundo, estructural, más allá de lo que la mente consciente puede imaginar. El deseo pertenece a trayectorias conocidas, a futuros que puedes visualizar porque están construidos con los materiales de tu identidad actual. Lo que se está gestando ahora no es una simple extensión de quién eres, es una transformación tan fundamental que la mente,
todavía anclada en la vieja configuración, no puede anticiparla, por eso, en ese estado, la proyección se retira. Tu energía deja de fluir hacia futuros imaginados que ya no son relevantes, permitiendo que la orientación interna se realinee y que algo completamente nuevo emerja sin la contaminación de los deseos de tu antigua identidad. Forzar metas en ese momento se siente hueco, porque los viejos sueños ya no te seducen. No es que hayas perdido la capacidad de desear, es que tu psique protege un proceso más importante. La ausencia de deseo no es un vacío que deba llenarse urgentemente. Es un claro, un espacio abierto, una superficie lisa donde una configuración diferente puede nacer. Esa nueva configuración no necesitará persuadirte con anhelo, ni convencerte con emoción, ni arrastrarte con deseo. Cuando el nuevo patrón esté listo, cuando la reorganización concluya y la transformación interna se estabilice, el deseo que regrese será de una naturaleza completamente distinta. Así, el silencio que hoy sientes es, en realidad, el preludio de una evolución profunda que está a punto de florecer. Imagina que no se trata de un simple antojo, ni de una carencia que debes llenar. Es una inevitabilidad que se gesta silenciosa dentro de ti, una decisión que ya ha tomado forma, algo que simplemente es. Cuando eso ocurre, no te preguntarás si estás listo. No habrá negociaciones, ni esperas de aprobación. Simplemente te moverá, y tú te moverás con ello, sin saber por qué, sin entender cómo, solo con la certeza de que es lo correcto. Para llegar a ese punto, primero debes atravesar el silencio del deseo, ese extraño estado en el que nada te llama, nada te impulsa, nada te promete. Quédate allí, sin intentar forzar el regreso de la motivación, sin intentar manufacturarla, sin convencerte de que deberías querer algo. La ausencia de deseo no es el problema, es la solución. Cuanto antes la aceptes, cuanto más profundamente confíes en el proceso, más rápido el inconsciente completará su trabajo. De esa ausencia silenciosa surge la característica más desorientadora de todas. El futuro se vuelve opaco, completamente invisible. No hablo de no saber qué harás mañana, sino de una pregunta que da vueltas una y otra vez sin respuesta. Que sigue no importa cuántas veces la plantees, ni desde qué ángulo la mires, ni cuánto te esfuerces por visualizar. No aparece ninguna imagen, ningún impulso, ninguna intuición, solo un blanco. Esto no ocurre porque no se esté formando nada, ni porque estés atrapado permanentemente. Es simplemente que el inconsciente no revela lo que está en proceso mientras el ego sigue orientado hacia lo que ya terminó. Toda anticipación, toda capacidad de predecir, requiere continuidad de identidad. Necesita que quien eres ahora pueda proyectarse hacia adelante y decir, así me veo haciendo esto, siendo aquello, viviendo de esta forma. Cuando esa identidad se está desintegrando, cuando la estructura psicológica que te ha definido se desmantela, no hay plataforma desde la cual proyectar. No hay un yo estable que pueda lanzarse al futuro y regresar con información. En términos junguianos, el inconsciente se reorganiza bajo el umbral de la representación. Opera en capas tan profundas que no acceden a imágenes, palabras o conceptos. No narra su trabajo, no envía actualizaciones, no ofrece vistas previas, simplemente hace lo que tiene que hacer. La conciencia solo aprende después, a través del shock del reconocimiento, en ese momento en que de pronto te das cuenta de que ya has cambiado, que ya eres diferente, que ya te has movido sin saber cuándo exactamente ocurrió. Por eso lo que sigue se sentirá repentino, aunque haya sido preparado silenciosamente durante todo este tiempo. El ego experimentará el resultado como una sorpresa, como algo que apareció de la nada, pero en realidad estuvo gestándose en las profundidades durante la fase de descanso neutral y ausencia de deseo. El punto ciego no es una falla de tu introspección,
es una característica estructural del proceso mismo. Tu mente consciente seguirá buscando pistas, señales y premoniciones, seguirá queriendo controlar y prepararse, porque está acostumbrada a orientarse mediante la previsión, acepta el vacío, confía en la sombra que trabaja sin que la veas, y prepárate para el momento en que, sin aviso, la nueva versión de ti mismo emerja, lista para actuar con una certeza que no necesita explicación. Esa es la verdadera fuerza de la transformación. ¿Alguna vez has sentido que el futuro se niega a mostrarse cuando ninguna señal aparece, cuando el porvenir se mantiene obstinadamente invisible, la ansiedad se cuela, disfrazada de curiosidad, de preocupación legítima? ¿Qué me va a pasar hacia donde me dirijo? ¿Qué debería estar haciendo el ego, hambriento de certezas, exige un mapa, una respuesta, cualquier indicio que le permita mantener la ilusión de estar al mando de tu vida? No tolera la incertidumbre, necesita sentir que controla, que influye, que participa en lo que está por venir. Sin embargo, la psique no negocia con esas demandas. No se apresura porque el ego se siente incómodo. No revela sus planes a tu pedido, porque hacerlo sería interferir, contaminar, interrumpir un proceso que necesita completarse en total oscuridad. La sombra intensifica esa incomodidad, teme la sorpresa, pues la sorpresa amenaza el control. Admitir que algo puede cambiar radicalmente sin tu conocimiento previo, sin tu consentimiento consciente, sin tu dirección, expone cuán poco estabas realmente dirigiendo. Esa es una verdad difícil de digerir para el ego. Tal vez nunca estuviste en control tanto como creías, tal vez tus decisiones conscientes fueron solo la punta del iceberg, mientras el inconsciente movía piezas mucho más importantes en niveles invisibles. Psicológicamente, la invisibilidad del futuro no es una falla ni una negligencia cruel, es una necesidad, una protección. Es la única forma en que la transformación puede ocurrir, porque lo que está por llegar no puede ser imaginado desde la identidad que se está disolviendo. Cualquier imagen que formes ahora estaría construida con materiales del pasado, arrastrada hacia formas familiares, distorsionada por los sesgos y limitaciones de quien eres ahora. La imaginación, en este momento, sigue operando desde la vieja configuración, usando los mismos patrones, las mismas categorías, las mismas posibilidades que tu identidad actual reconoce como válidas. Lo que está emergiendo no cabe en esas categorías, no se ajusta a esos patrones, no puede ser contenido por las posibilidades que tu mente actual considera viables, por eso la psique mantiene el futuro invisible. No como castigo, sino como protección del proceso. Esa es la razón por la que esperar en este estado se siente vacío en lugar de esperanzador, no hay nada que ver hacia adelante. No hay luz al final del túnel porque aún estás en la fase del viaje donde la oscuridad es necesaria, donde la ceguera es precisión, donde no saber es exactamente el lugar donde debes estar. La pregunta que sigue seguirá resonando sin respuesta, no porque no exista, sino porque la respuesta aún no se ha materializado en una forma que tu conciencia pueda procesar. Existe como potencial puro, como una reorganización en proceso, como algo tomando forma en capas tan profundas que, cuando finalmente emerja, no se anunciará como una posibilidad, aparecerá como algo ya en movimiento, ya factual, ya innegable, ya tuyo, sin haberte preguntado primero, sin ofrecerte opción. Simplemente será, y tú estarás dentro de ello, y solo entonces, después de que todo esté sucediendo, comprenderás por qué todo este tiempo de oscuridad fue necesario. Porque la verdadera transformación solo florece cuando la luz se revela a su propio ritmo, y tú, sin saberlo, ya formas parte de ella. Si conoces a alguien que está atravesando esa fase extraña, compártelo ahora, porque tal vez necesite saber que no está roto, que no está perdido, que está exactamente donde su inconsciente le requiere. Desde la invisibilidad total del futuro surge la fase final,
la más impactante, la que le da sentido a todo el proceso. No hay preparación, no hay decisión consciente, no hay aviso. Lo que llega no se presenta como deseo, ni como plan, ni como oleada de confianza o claridad, no llega con fanfarria emocional. Aparece como un hecho, como algo que simplemente es, como algo que ya está ocurriendo antes de que la mente consciente registre el cambio. Puedes encontrarte actuando antes de que la reflexión se forme, tomando decisiones sin el debate interno habitual, desenganchándote de situaciones sin la necesidad de explicar, justificar o preparar el terreno. Lo más desconcertante es que no hay emoción acompañando esas acciones. No hay entusiasmo, ni miedo, ni sensación de riesgo o valentía. No hay drama interno, no hay este es un gran momento para mí. Simplemente haces, y se siente ordinario, como si siempre hubiera sido así. Esa ordinariedad, esa ausencia total de espectáculo emocional, es precisamente lo que hace que el cambio sea tan impactante. El ego esperaba que la transformación se sintiera dramática, que apareciera un momento cumbre, señales claras de antes y después, un clic revelador. En cambio te das cuenta de que ya cambiaste y no sabes cuándo. No recuerdas el instante, no hubo clic, no hubo revelación. Solo una mañana te despiertas y notas que operas de manera diferente, que tus respuestas son distintas, que tus prioridades se reordenaron, que lo que antes te movía ya no tiene poder y lo que antes ignorabas ahora es evidente. Jung observó este fenómeno repetidamente. Cuando la reorganización psíquica se completa, cuando el inconsciente termina su trabajo de reestructuración, el comportamiento se alinea automáticamente. La psique no pide permiso, no busca confirmación, no espera que el ego se sienta cómodo, simplemente se mueve. Ese movimiento es natural, inevitable, sin resistencia, porque ya no hay fricción interna, ya no hay partes de ti peleando entre sí, ya no hay un yo que quiere contra un yo que teme. Solo hay acción coherente emergiendo de una estructura interna finalmente alineada. Por eso el cambio se siente repentino solo en retrospectiva. No hubo acumulación visible, no hubo preparación consciente, no hubo ensayos mentales. El trabajo ocurría en un lugar al que la conciencia no tiene acceso, en las profundidades del inconsciente, donde la reorganización se completó en silencio total. La conciencia solo se entera después, cuando el resultado ya es innegable. El shock no es emocional, es interpretativo. Te das cuenta de que ya no eres el autor de tu dirección, solo eres testigo de ella. Reconoces que algo mucho más sabio que tu voluntad consciente estuvo dirigiendo todo este tiempo, y que lo que hizo fue perfecto, aunque no lo entiendas, aunque no lo hubieras planeado, aunque nunca lo hubieras elegido conscientemente. Esa es la verdadera revolución, dejar que la sabiduría interior tome las riendas y permitir que la transformación fluya, sin drama, sin expectativa, solo con la certeza de que estás exactamente donde debes estar. La sombra que llevas dentro se vuelve más densa en este momento, porque esa parte de ti carga con todo lo que prefieres no reconocer. Temes este tipo de cambio más que a cualquier otra cosa. Temes la exposición sin una historia que la justifique. Temes actuar sin una razón visible. Temes que otros perciban que algo ha cambiado y que tú no puedas explicar cómo ni por qué. Actuar sin motivación aparente, sin esfuerzo visible, sin una lucha dramática revela algo incómodo. Cuánta de tu vida anterior fue una actuación, cuánto esfuerzo fue innecesario, cuánta resistencia fue simplemente una lucha contra lo inevitable. Admitir eso implica reconocer que podrías haber vivido de otra manera todo este tiempo, pero no lo hiciste. No pudiste porque no estabas listo, porque la reorganización interna necesaria para este tipo de transformación aún no había ocurrido. Ahora, esa reorganización se ha completado, y por eso todo se siente tan diferente, tan fácil, tan natural, tan libre de drama. Sin embargo,
Esta fase no es imprudente, no es actuar sin conciencia, es precisión absoluta. La acción se vuelve inevitable porque ya no compensa una desalineación interna, ya no persigue validación externa, ya no intenta demostrar nada, ya no lucha contra partes de ti que no están de acuerdo. La acción simplemente expresa una estructura que ya se ha asentado dentro de ti, una coherencia que finalmente se ha logrado, un alineamiento que hace que hacer lo correcto no requiera esfuerzo. No porque seas más fuerte, sino porque ya no existe resistencia interna, no estás empujando contra tu propia corriente, estás fluyendo con una fuerza que finalmente está unificada. Estás expresando un ser que ya está integrado. Estás viviendo desde una estructura que se preparó silenciosa y pacientemente durante esa fase de descanso neutral que tanto te desconcertó. Ahora lo comprendes, ahora tiene sentido. El descanso no fue una recuperación para volver, fue la eliminación de interferencias. El silencio no fue vacío, fue el retiro de apegos obsoletos. La ausencia de deseo no fue pérdida, fue la limpieza de proyecciones que ya no servían. La invisibilidad del futuro no fue negligencia, fue la protección del proceso. Todo, absolutamente todo, fue necesario. Lo que emerge ahora no es una motivación que regresa, no es un deseo que se reencende, no es el viejo yo recuperándose, es la coherencia tomando forma. Es tu verdadero ser emergiendo sin obstáculos internos. Es la vida fluyendo a través de ti sin la fricción de identidades fragmentadas. Cuando la vida fluye así, no consulta tus preferencias, no pregunta si estás listo, no espera tu aprobación. Simplemente se mueve y tú te mueves con ella, y eso es lo más natural del mundo y, al mismo tiempo, lo más milagroso, te das cuenta de que nada necesitaba ser forzado, nada necesitaba ser reparado, nada necesitaba decidirse con ese esfuerzo agónico que creías indispensable. No fue demora, fue culminación. Fue el inconsciente terminando un trabajo que tu ego nunca habría podido realizar, y ahora estás del otro lado, moviéndote, cambiando, siendo, sin saber exactamente cómo llegaste aquí, pero con la certeza absoluta de que este es el lugar correcto, este es el momento correcto, esta es la vida correcta. Todo lo que tuviste que hacer fue confiar, esperar y permitir. Gracias por llegar hasta aquí, por sostener la incomodidad, por confiar en el proceso, por no abandonarte cuando todo parecía sin sentido. Suscríbete si sientes que este viaje apenas comienza, porque aún hay mucho más por explorar en las profundidades de la psique. Imagina que tienes en tus manos una herramienta práctica, algo que puedas usar para navegar este proceso con claridad. Entender intelectualmente es importante, pero lo que realmente cuenta es saber qué hacer con esa comprensión. Empieza por observar cuando el descanso deja de sentirse como una elección. Cuando el esfuerzo ya no se justifica por sí mismo, cuando el empuje se vuelve extrañamente irrelevante, no resistido, simplemente innecesario. Puede que haya áreas de tu vida donde ya no te tientes a optimizar, a preparar, a ensayar resultados mentalmente. La anticipación se ha quedado callada, sin convertirse en ansiedad, y la quietud se siente factual en lugar de intencional, como si algo dentro de ti hubiera dejado de pedir permiso para detenerse. Es como si una parte más profunda que tu voluntad ya hubiera tomado la decisión. Aquí es donde termina este ciclo. No se trata de colapso, ni de rendición derrotista, ni de depresión. Es el reconocimiento sutil de que la demanda interna ha concluido, de que la tarea psicológica para la cual estabas invirtiendo energía ha finalizado, y la psique, con su economía implacable, retira la inversión. Cuando esa señal termina su trabajo, no lo anuncia con emoción ni lo celebra con un ensayo dramático, simplemente elimina la pregunta, que debería estar haciendo esa pregunta pierde carga, su urgencia desaparece.
Y te quedas en un estado extraño donde las motivaciones que antes te movían ya no resuenan. En ese momento debes entender algo crucial: no estás descansando para prepararte para lo que viene. Estás descansando porque lo que vino antes cumplió su función. Ese descanso no es el preludio de un regreso, es la conclusión de un ciclo, el punto final de una fase, el cierre de un libro que tu ego todavía cree que tiene más capítulos. El inconsciente no advierte al ego antes de reorganizarse, no pide opinión, no solicita aprobación, simplemente retira energía de estructuras obsoletas y permite que caigan en silencio. Lo que emerge de ese silencio se sentirá impactante, no porque haya un drama externo, sino porque ya ha comenzado un proceso decisivo que está reconfigurando tu mundo interno de formas que tu conciencia no puede rastrear. Cuando ese proceso termine, cuando emerja a la superficie, no lo hará como una posibilidad que consideras, sino como un hecho que vives, como una realidad que habitas. Serás tú, sin una transición visible, sin un punto de inflexión reconocible. Un día te darás cuenta de que ya cambiaste, que ya eres diferente, que ya estás en otro lugar, sin saber exactamente cuándo ocurrió. Ese es el verdadero milagro, no que cambies, sino que el cambio sea tan profundo, tan estructural, tan completo, que cuando finalmente lo notes ya sea irreversible, ya sea parte de ti, ya sea quien eres. Ese es el trabajo del inconsciente, silencioso, invisible, perfecto. Tu único deber es no interferir, confiar, permitirte quedarte en ese descanso incómodo sin intentar forzar su final. El tiempo del inconsciente no es tu tiempo, su agenda no es la tuya, y su sabiduría es más profunda que tu comprensión. Cuando sueltas el control, cuando dejas de resistir, todo fluye y lo que emerge es más real, más auténtico, más tú, de lo que jamás podrías haber planeado conscientemente. Confía en ese proceso y permite que la transformación suceda. Imagina un lugar que conoce tu verdad más profundamente que tu propio ego, que entiende tu propósito con mayor claridad que tu mente, que percibe tu camino con más nitidez que tus propios ojos. Todo lo que necesitas hacer es abandonar la ruta que te impone, soltar el control y permitir que todo fluya por sí mismo. Cuando eso suceda, te quedarás sin palabras, no por drama, sino porque la realidad se revelará tan obvia, tan natural, tan inevitable, tan perfecta que no habrá nada que decir. En ese silencio descubrirás, al fin, la perfección que siempre estuvo esperándote.